Buenas, somos el grupo 1 y vamos a hacer la práctica 2, llamada medios guiados. El objetivo de esta práctica es obtener destreza en operaciones de conectorización de cables y fusionado de la fibra óptica. En esta práctica veremos cómo hacer los conectores más utilizados en el ámbito de la ICT, empezando por el cable coaxial T100 utilizado en la distribución de radio, televisión, terrestre y frecuencia intermedia. En un extremo mostraremos el conector F y el otro conector CI. En el esquema además se mostrarán las medidas del pelado del cable. A continuación podemos ver el cable UTP, en el que podemos ver códigos de colores según la norma 568B. En el lado izquierdo tenemos el conector RJ45 hembra y en el otro extremo tenemos el RJ45 macho. Este cable se utiliza tanto para la distribución de telefonía fija como la red de Ethernet. Ahora haremos un conector BNC a pinzas de cocodrilo, utilizado sobre todo para equipos de medidas de CCTV. Y por último veremos cómo soldar cables de audio, donde vemos que tenemos que separar la malla de los vivos y la malla tenemos que enroscarla. Después soldar con una gota de estaño los dos vivos y recubrir un poco la malla con estaño. Y ya solo quedaría hacer lo mismo con el otro cable que queremos que hagan conexión. Para el apartado básico de esta práctica vamos a utilizar con los conectores F, CI, BNC, RJ45 macho y RJ45 hembra, además de 1,5 metros de cable coaxial T100, pelacables, 1 metro de cable apantallado de audio, 2 pinzas de cocodrilo, 1 metro de cable RG59, un soldador y estaño. Para comenzar esta práctica realizaremos el pelado de un cable coaxial T100 mediante un pelacables coaxial colocando un conector F roscado. Primero pelamos la cubierta del cable 18 mm desde el extremo mediante el pelacables de coaxial por el lado en el que las cuchillas están más separadas. A continuación pelamos el aislante del cable 8 mm mediante el pelacables coaxial por el lado en el que las cuchillas están más juntas. Quitaremos el recubrimiento plástico y enrollaremos la malla. Ahora enroscaremos el conector F hasta que el aislante quede alineado con la parte interior del conector. Para terminar, cortaremos lo que sobre de vivo, ya que debe de sobresalir unos 2 o 3 milímetros respecto al extremo del conector. El segundo conector que haremos será el CI. Primero pelamos la cubierta del cable 15 milímetros desde el extremo, luego pelamos el aislante del cable 10 milímetros desde el extremo y eliminaremos el recubrimiento metálico. A continuación enrollaremos la malla, presentaremos el cable sobre el conector cortando el trozo de vivo necesario para que el aislante quede cerca de donde se atornilla el vivo. Después de esto atornillaremos el vivo y cerraremos el conector, comprobando que por la parte de la salida del cable no se ve ningún hilo de la malla. Además, nos aseguraremos de que la malla hace contacto con el chasis del conector. El tercer conector que realizaremos será el RJ45. En este caso haremos uno macho y otro hembra. Para el RJ45 macho, pelaremos la cubierta del cable 20 mm desde el extremo mediante el cable coaxial por el lado en el que las cuchillas están más separadas. A continuación separaremos los hilos de forma que queden en disposición plana y según el orden de la normativa TIA/EIA T568B. Ahora conectaremos 5 mm desde el extremo para que queden todos a la misma longitud e introduciremos el RJ45 macho, comprobando que todos los hilos lleguen hasta el fondo y la cubierta quede debajo del agarrador del conector. Por último, crimpamos. Para el RJ45 hembra, pelaremos la cubierta del cable 20 mm desde el extremo mediante el pelacable axial, por el lado en el que las cuchillas están más separadas. Después separaremos los hilos y los presentaremos en las ranuras del conector RJ45 hembra, según la norma TIA/EIA T568B. Por último, mediante herramienta de inserción para RJ45, los introduciremos definitivamente en sus ranuras. Una vez terminados los dos, utilizaremos el comprobador para ver si están correctamente hechos y no tienen ningún fallo. El siguiente conector que le realizaremos será el BNC, en un extremo que tendría pinzas de cocodrilo en el otro. Para realizar el conector BNC, primero pelaremos la cubierta del cable 19 mm desde el extremo mediante el pelacable coaxial
por el lado en el que las cuchillas están más separadas. Ahora pelaremos el aislante del cable 6 milímetros por el lado en el que las cuchillas están más juntas. Luego cortaremos 4 milímetros más la malla y colocaremos el anillo en el cable. Separaremos con la ayuda de un destornillador plano pequeño un poco la malla del aislante. Antes de colocar el capuchón del vivo tendríamos que meterle un poco de estaño para que encaje bien y pueda hacer clic correctamente. Una vez soldado presionaremos hasta que el capuchón del vivo haga clic. La malla debe quedar por encima del cilindro trasero del conector. Después colocaremos el anillo sobre el cilindro del conector de forma que aprisione la malla. Para terminar, crimpamos con la muesca de la crimpadora marcada como 59. Para soldar la pinza de cocodrilo pelaremos la cubierta del cable 10 milímetros. Separaremos la malla con la ayuda de un destornillador pequeño y la enrollaremos, formando una cola. Ahora pelaremos el aislante del cable unos 2 milímetros. Cubriremos con estaño la cola formada con la malla. Aplicaremos una bola de estaño en el vivo y otra en el extremo de la malla. Ahora cortaremos un cable paralelo rojo y negro de 10 centímetros, retirando la cubierta 1 milímetro por ambos extremos, aplicándole una bolita de estaño. Después soldaremos el hilo rojo de un extremo con el vivo del cable coaxial, aislándolo con cinta aislante. A continuación soldaremos el hilo negro del mismo extremo con la malla del cable coaxial, aislando todo el conjunto con cinta de aislante negra. Meteremos la capucha de las pinzas de cocodrilo en los hilos rojo y negro del extremo del cable. Soldaremos los extremos del cable negro y rojo a la pinza de cocodrilo correspondiente y apretaremos la agarradera con unos alicates sobre el hilo. Por último, colocaremos la funda. Lo siguiente que haremos será la soldadura de cable, apantallado o de audio. Para esto soldaremos con estaño un anillo con 3 tramos de cable apantallado de audio con 2 vivos y malla. Para comenzar, pelaremos la cubierta del cable 15 milímetros de este extremo. Después separaremos la malla y la enrollaremos. A continuación cortaremos los 3 cables para que queden con la misma longitud. Una vez hecho esto, pelaremos el aislante de los vivos 1 milímetro y les aplicaremos una bolita de estaño a cada una. Después estañaremos la cola formada con la malla y le aplicaremos una bola en el extremo. Repetiremos estos pasos con otro trozo de cable. Para terminar, enfrentaremos los 2 cables hundiendo las bolitas de estaño cada cable con su igual. Ya en el apartado avanzado de la práctica veremos cómo hacer el fusionado de una fibra donde, en el esquema, de manera por subida veremos cómo queda el pelado del cable y una vez cortado, y el último paso solo sería soldar. Para el nivel avanzado necesitaremos los siguientes materiales: 2 trozos de fibra, herramientas para su manejo y la fusionadora de fibra. Para comenzar, colocaremos el manguito termorretráctil en una de las fibras a fusionar. Ahora pelaremos el buffer de 900 micras, unos 35 milímetros, con la ranura central del pelador. A continuación, pelaremos 30 milímetros el recubrimiento primario de 250 micras, con la ranura interior del pelador. Una vez pelado, limpiaremos la fibra, agarrándola con la gasa impregnada en alcohol isopropílico y tirando en sentido axial. Se escuchará un pequeño chirrido. A continuación, con la cortadora, cortamos para que queden 17 milímetros de extremo, para después colocar las fibras en la fusionadora, de forma que queden enfrentadas a una distancia de unos 2 milímetros. Una vez enfrentadas, fusionaremos las fibras y comprobando que las pérdidas son inferiores a 0,05 decibelios. En caso contrario, se debe repetir todo el proceso. Para terminar, colocaremos el manguito termorretráctil centrado sobre la fusión y meteremos en el horno hasta que suene un aviso. Tras ello, dejaremos enfriar sobre el soporte metálico proporcionado en el kit de la fusionadora. Hasta aquí la práctica de hoy, espero que les haya gustado. Adiós.